Dice Miguel Palmieri, que es un sexólogo, en su página de Facebook, dice: si sentís que este día de los enamorados no llega en el mejor momento de tu pareja y quieren volver a encontrarse para disfrutar de ese sentimiento que un día los unió, yo te doy los consejos. Y está en línea el doctor Miguel Palmieri, que es un médico especialista en sexualidad y pareja. Lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, bueno, es un gusto hablar contigo, ¿eh? Gracias, igualmente. Bueno, dijimos hace un rato, ¿cómo es esto del Día de los Enamorados? Es decir, no podemos ser tan duros, tan plomos. Y bueno, entonces ablandémonos un poco, enternezcámonos de alguna manera y hablemos un poco de este fenómeno del amor. Y qué mejor que consultarte a vos. Esto del flechazo de Cupido, ¿existe? ¿Se da? ¿Surge? ¿Puede venir? ¿Hay que perder las esperanzas o no? ¿Cómo es la historia? No, la esperanza dice que es lo último que se pierde. O lo último que se perdió. O lo último que se perdió. No, bueno, eso lo dice alguien que no está enamorado todavía. Te mató. ¡Qué momento! Él todavía habla de mi edad, apenas 72 años. No importa. Aunque sea esa edad, aunque ustedes no lo crean, vuelve a pasar. Seguir buscando. Sí, bueno, yo diría que la química que existiría en este caso del flechazo es del enamoramiento. Es un fenómeno que bioquímicamente existe. Lo que no hay que confundir es la química del enamoramiento con la química del amor. Son dos fenómenos distintos. El enamoramiento es un fenómeno de un estado alterado de conciencia que nos da en un momento determinado. No sabemos cuándo, por qué, ni hay edad para esto. Hablábamos recién en broma esto de la edad. Sí. Uno siempre lo asocia al tema de la adolescencia, pero la experiencia demuestra que da vergüenza decir determinados enamoramientos en la medida en que pasa la edad, ¿no? Felizmente creo que va tomándose en cuenta que es un fenómeno natural, que es fenómeno de enamoramiento y no de amor, que es un fenómeno transitorio, que es una etapa muy parecida a la etapa de apego inicial que tiene el bebé con su mamá. Se siente esta misma sensación inicial. Entra una serie de compuestos químicos. El que trabaja en este tema se llama feniletilamina, el principal, y lo que origina es precisamente esto, como un estrechamiento en la conciencia. Por eso en esa etapa no vemos a la persona tal cual es. Por eso en esa etapa, independientemente de la edad, ¿la idealizamos? Totalmente. Vemos otra cosa. Exactamente. Pero eso no hay que verlo en forma negativa, porque es un elemento, yo diría desde el punto de vista evolutivo, que hace que se produzca la atracción. Es decir, una de las diferencias que hay entre el mecanismo de celo animal y lo que vendría a ser, entre comillas, el celo humano, es precisamente que el celo humano, para que se produzca, necesita de un fuerte mecanismo de atracción. En cambio, en el celo animal ustedes saben que se da en determinado momento, en determinada época, y fuera de eso puede existir, yo diría, un contacto, visual o cercano entre macho y hembra sin que pase nada. En cambio, el enamoramiento es un fenómeno adaptativo, lindo, hermoso, que se da como adaptación del ser humano a nivel de lo que es el celo, ¿no? Ahora, este determinado proceso agota, porque quien ha estado enamorado... No puede estar enamorado toda la vida. No. Dura 2 años, 2 años y medio. Ah, pues mucho. Depende, eso es lo que uno ve. Bueno, lo cambiamos. Depende. Dijo mucho, 2 años, ¿no? Digo, estar enamorado, estar embelesado, es decir, estar viendo en una nube 2 años, una cosa así. Bueno, depende. Hay factores externos que hacen que esto se vaya alterando. Es más, una de las cosas que uno ve en el tema de pareja hoy, que hay enamoramientos que se terminan muy rápido, porque va todo tan rápido en esta época del posmodernismo, que hay una adaptación externa a esta cuestión, yo te diría, bioquímica, que explica el enamoramiento. Pero más o menos dura eso, en las parejas normales, estables, donde no hay factores externos de impaciencia, de salto rápido de una cuestión a la otra, y dura eso que te digo, aproximadamente 2 años, 2 años y medio, y ya después, si la pareja, ahí sí después empieza el fenómeno de lo que sería la bioquímica del amor, ya empiezas a ver al otro de otra manera, como realmente es, ¿no? Ahí lo ves con sus
miserias y con sus bondades, ¿no? Le pones, como decía una canción que se llamaba Esos que dicen amarse, le pones los colores que realmente tiene y los que vos crees que tiene. Los que realmente... Entonces empezás a ver ya no solamente aquellas cosas lindas, sino empezás a convivir con aquellas cuestiones que quizás no son tan lindas, pero que forman parte de la persona ideal de la cual ya vas a amar, ¿no? Claro. Y este es uno de los temas que uno ve hoy en tema de pareja. Hay parejas jóvenes envejecidas, hay parejas jóvenes que creen que van a seguir viviendo enamoradas, hay parejas jóvenes que creen que ese flechazo inicial se va a mantener, y de repente cuando pasa ese fenómeno de euforia, creen que tienen que separarse, porque ya empiezan las discusiones, porque ya no es lo mismo, porque las relaciones sexuales no son iguales, claro, porque ya no te veo igual, porque no eras lo que pensabas, pero esto es lógico. ¿Qué pasa? No, claro. Es natural, digamos. Exactamente, pero eso no implica, porque ahí empieza el tema de la rutina. Y hay una confusión en esto. Cuando uno empieza a ver a la persona tal cual es, y eso también pasa a nivel laboral, también pasa a nivel de cualquier lugar donde uno empieza a tener cierta cercanía y cierta convivencia, uno empieza a conocer aquellas cosas que inicialmente no se marcan. Cuando uno tiene más confianza, empieza también a manifestar, digo, a nivel de relaciones sociales, algún otro tipo se puede mostrar un poco más vulnerable o un poco más neurótico, un poco más depre. Es decir, esto que en la relación social se da, yo diría, naturalmente a nivel de confianza, en el tema del enamoramiento y del amor, van surgiendo estos aflojes que hacen que la persona se vea tal cual es. Tal cual es. Ahora, ahí es muy importante entender que uno no tiene que cortar, que uno no tiene que pensar, porque existe un mito del amor romántico de que esta etapa del enamoramiento tiene que mantenerse, y como se hace todo un aspecto comercial de esto, ¿no? Sí. En realidad hoy día ves este tipo de parejas, inclusive algunas ya que se han casado, han estado conviviendo, algunas de ellas ya tienen chicos, y de repente uno los ve ya queriendo separarse. Entonces creo que la consejería, esto que vos dijiste que yo había puesto, sí, básicamente porque lo que se ha visto de hace 10 años a esta parte, al menos acá en Mendoza, hay una sexualidad mediática y de las grandes capitales, y una sexualidad y pareja que está influida por el tema de nuestra cultura. Te decía que lo que uno ha visto en este caso es que la paciencia, la tolerancia, la templanza, el entender que hay cosas que hay que militarlas, que el conflicto es parte de la vida y que hay que encaminarlo sanamente, ha quedado un poco lejos de esto. Y hemos ido perdiendo esta cuestión que existía a nivel de los almuerzos, de las cenas. Hoy vivimos tan corriendo y vivimos laburando de un lado para el otro corriendo, que aquello que pasaba donde nos sentábamos a conversar quizás con mamá, con papá o con un amigo que nos bajaba un cambio, hoy no existe. Hoy todo es adrenalina, hoy todo es vértigo, hoy todo es mantener. Entonces, doctor, ¿y cuándo es imposible resolver una crisis de pareja? Hay que mirarla. En el último Congreso Mundial que estuvimos en Viña del Mar, en Chile, se incorporó notoriamente en la sexología médica el tema de la pareja, y hay que entender esto: no hay dos parejas iguales, porque no hay dos mapas del amor exactamente iguales. A veces esto está tan abollado por el tema de la rutina, del maltrato, que parece que ya no nos amamos. Pero hay que entender cuál es el modelo de mundo. Cuando uno reconfigura el modelo de mundo, y para esto no hay que tomarse 3 años o 5 años porque no existe pareja, la apoyatura que se puede dar es básicamente entender qué es el conflicto normal, cuál es el conflicto comunicacional y cuál es el ya bajé la persiana porque no siento nada más que vos. Miguel, Que ahí, cuando esta última parte se da, ya no tiene sentido hacer terapia de pareja. Pero inicialmente yo creo que la ayuda, la consejería, a veces usar el término terapia da la idea de que estamos enfermos, y yo creo que la gente, en muchos casos, la que se siente en el consultorio no está enferma, sino que simplemente se termina enfermando porque no le encuentra la vuelta a una situación del día a día. Le da impotencia en algún aspecto, y eso termina haciéndole mal. La pregunta que quiero hacerte, Miguel, es en momentos de este momento tan sublime del enamoramiento, el que hablábamos al comienzo, esto que vos decís puede llegar a durar 2 años. ¿Hay diferencias entre te pica el bicho del amor o te clavaste ¿cómo se llama? La flecha. Te llegó la flecha de Cupido. Sí. Es decir, a los 50 años, que cuando estás en la adolescencia, ¿es lo mismo ese enamoramiento de la adolescencia de un tipo ya, una mujer
bien adulta que nunca conoció el amor quizás y en algún momento le llegó, es decir, ¿son momentos similares o la experiencia quizás te hace actuar de otra manera, aunque estés enamorado? Es que el enamoramiento nos transporta a momentos en los cuales tengo 50 o tengo 60, pero que de repente pareciera ser que fuera un adolescente. A veces una de las cuestiones que llega gente muy desesperada aquí, porque esa es la palabra, desesperada, que ya pasó determinada edad y que se enamoró a lo mejor de una persona de otra edad o de la misma, o del amor imposible, y sienten que además de sentir eso, que además físicamente pueden no tener una correlación, porque en ese momento sobre todo el hombre llega o con un tema erectivo, o con un tema de eyaculación rápida, viene desesperado en ese momento, porque siente que además biológicamente no se lo puede contar a nadie. Claro. O sea, o si se lo va a contar, va a recibir algún tipo de condena social por ese tema. No, el enamoramiento puede existir en cualquier momento, y en este caso la experiencia, que es un proceso, yo diría, como decía Bonavena en esa frase, es ese peine que te dan cuando te has quedado calvo. Claro, esa es la experiencia. Yo diría que en ese caso la experiencia no puede jugar con una emoción tan poderosa y tan fuerte, ¿no? Entonces claro, yo digo a la gente que le pase esto a otra edad, relájese. Está bueno. Le puede pasar en una sociedad donde se privilegia que solo se puede enamorar el más joven. Sí, es verdad, pero ahí tenemos acompaña la adolescencia, la inconsciencia y la frescura de esta falta quizás de prejuicio y de sentirse que uno puede decir estoy enamorado, gritarlo y nadie va a decir... ¿Hay que tener alguna característica especial para enamorarse? ¿Hay ser audaz, medio loco? No, hay una característica del enamoradizo, hay una personalidad enamoradiza, pero cuando hablamos del fenómeno estaríamos hablando de la excepción. Nos gusta por ahí mucho hablar de la excepción y no de la regla. Y la regla general es que todos los seres humanos somos capaces de enamorarnos. Somos, decía una de las ponencias de este Congreso Mundial, que sabemos mucho más del amor, hemos medido muchas más cosas del amor y de la sexualidad. Somos de los organismos vivos los que más veces hacemos el amor en cuanto a frecuencia, y sin embargo seguimos siendo los que más sufrimos por amor. Entonces esta dicotomía o esta variación que tenemos hace que tengamos que poner en el tapete este tema, y hay una cuestión interesante de que solo hablamos del amor a veces en el día de los enamorados, y creo que tenemos que aprender a hablar de amor básicamente todos los días. Es muy triste ver que parejas que pueden resolver el tema fácilmente terminan a lo mejor separándose porque no ha habido una verdadera discusión filosófica de lo que es el amor y cómo trabajarlo. Entonces, a seguirse enamorando, no hay problema con eso, tratemos de que no sea simultáneamente, ¿no? Porque ahí ya estamos hablando de otra cuestión, ¿no? No hay que confundir enamoramiento con manipulación, y tampoco con adicción al amor. ¿Qué es eso de adicción al amor? La adicción al amor ya sí es una patología. La adicción al amor, yo diría que... Guarda con eso. Claro, sí. O la adicción al sexo, ¿no? Porque a veces hay una adicción... ¿Adicción va de la mano de obsesión? Adicción va de la mano de una conducta de no poder parar, ¿no? ¿Vos creés que estás enamorado pero no estás? No, en realidad busco necesariamente a alguien que me complemente porque necesito un afán compulsivo de enamorar, y eso es lo que uno ve como si un hombre como el ganador, el picaflor, si una Juan, es una cualquiera, si un hombre todavía sigue existiendo este tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad ya estaríamos hablando de patología, ¿no? O sea, cuando realmente uno está, y además hay un tema de madurez ahí, ¿no? O sea, hay gente que dice yo a los 20 pensaba esto y hacía esto, ahora cuando a los 50 querés seguir haciendo lo mismo, hay un proceso también de inmadurez. Bueno, muy copado, interesante. Muy interesante la charla, Miguel. La última pregunta quizás es para aquel tipo o mujer que está desahuciado. O se siente y dice, mira, no, a mí no me llegó, a mí no tuve ningún flechazo, no me picó ningún bicho, estoy en la segunda etapa de mi vida, quizás a los 40 y 10 o más. Es decir, ¿hay esperanza? ¿Se puede enamorar? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. A la vuelta de la esquina se puede encontrar con su media naranja. Claro, lo que pasa es que uno pretende recibir un flechazo con una flecha de un tamaño gigantesco y que va... No, los flechazos son de acuerdo al estilo de personalidad. Uno lo que tiene que hacer es que mientras más se esfuerza, como muchas cosas naturales en la vida, mientras más se esfuerza porque se dé, más las bloquea.
La forma aquí es relajarse, relacionarse, entregarse a la amistad. Recordemos que la amistad más erotismo es el ideal de una pareja. Muchas parejas que uno ve consolidadas empiezan siendo... pero no hablas de amigos con beneficio. Eso no es amigo con derecho a roce. O con beneficio. No, eso ya sería, yo diría, un aspecto más. No, pero digo, sí, vos ya, te llevas bien más comunicacionalmente con alguien. Ajá. Si sintonizaste humanamente, si te agrada lo que es esa persona y surge el erotismo, ¿no te parece que es una pareja más completa? Ideal. Impresionante. ¿Ah? Sí, obvio. Bueno. Y después hay que mantenerla, ese es el tema. No, pero ya ganaste un espacio, porque si empezás por lo erótico, vos ves la parte que te atrapa, pero te queda todo el otro terreno, que es la sincronización de todo el tema comunicacional. Si vos empezaste al revés, por todo el tema comunicacional, empezaste, ya lo tenés resuelto, te gusta como persona, y después te gusta lo erótico. O sea, doctor, puede funcionar el sexo y todo lo demás no. Puede funcionar el sexo y todo lo demás, ¿no? Claro que sí, ¿no? Que una de las cosas, eso lo tenemos bastante en claro los hombres. La mujer todavía, a través del mito del amor romántico, en algunos casos termina sufriendo por esto. Los hombres también sufrimos, o sea, esto de que solo, a pesar de que hacemos muchos chistes con eso, un mito, ¿no? Pero tenemos, uno ve en consultorio muchos hombres sufrientes, en realidad sufriendo por amor, ¿no? Sí, yo creo que sufren de un lado y del otro, pero nosotros hemos tenido este permiso social de creernos que bueno, que nosotros tenemos muy en claro este tema, ¿no? Y muchas veces parece que tenemos en claro en una ocasión y después nos toca sufrir por amor también. Miguel, muchas gracias, fue un gusto. Que siga muy bien y que tengan un feliz día y que se enamoren los que no se han enamorado. Bueno. ¿El Dani? Bueno. Nosotros no hablamos de nuestra vida acá. Claro. Bueno, me parece muy bien. Chao, Miguel. Chao, Miguel, hasta luego. Miguel Palmieri es un médico especialista en sexualidad. Bueno, era el tema del día también. Claro. ¿De qué se está hablando hoy, 14 de febrero? Sí, lógico, además buenísimo. Bueno, el Día de los Enamorados. Buenísimo.